El antídoto. Consejos para vivir mejor y contrarrestar el desánimo. Algunas historias de relación con los demás. Lucinda y Valeria. En una institución educativa distrital de la ciudad trabajaban dos profesoras, ambas en propiedad con nombramiento público, luego de cumplir todos los requisitos de sus convocatorias respectivas. Lucinda era una mujer de 60 años de edad, aproximadamente, y Valeria tenía 29 años de edad. Evidentemente, generaciones muy distintas, situación que no era favorable para Valeria. Lucinda se hacía llamar cristiana y hacía alarde de su iglesia. Valeria también era cristiana, pero poco hablaba de ello, pues para ella era mejor mostrar acciones que decir palabras. Lucinda, por su edad, tenía costumbres y comportamientos muy arraigados. Tenía una gran amiga más o menos contemporánea en el colegio y por obvias razones juntas llevaban toda una vida trabajando allí. Se podría decir que eran fundadoras del colegio construido y en funcionamiento hacía 20 años. Como conocían la historia del colegio y por su cátedra habían pasado muchas generaciones, ellas se consideraban con más derechos que los demás docentes. Todo lo que decían era palabra sagrada, y si alguien se atrevía a llevarles la contraria o no ceder a sus caprichos, sin saber cómo se convertía en enemigo de estas dos mujeres. Pero no solo los que no hicieran lo que ellas decían, también los docentes que ingresaban como funcionarios nuevos o que recibieran algún reconocimiento, por más sencillo que fuera, de parte del rector o consejo directivo. Valeria se convirtió en una enemiga de estas dos maestras antiguas porque era nueva, joven, talentosa y porque obtuvo un reconocimiento al final de su segundo año de trabajar allí. Presentó un proyecto artístico en el colegio con un éxito rotundo. Como el presupuesto era escaso, consiguió patrocinios para los premios, invitó jurados altamente calificados y pudo desarrollar su proyecto superando las expectativas de toda la comunidad educativa, inclusive las de su equipo de trabajo y la de ella misma. Como el proyecto fue tan exitoso, el consejo directivo lo tomó en cuenta y al final del año, en la ceremonia anual, recibió un reconocimiento. Esta premiación no consistía en ningún incentivo económico, ni era un gran evento con el que ganara algún tipo de fama. Simplemente era un reconocimiento en público. Este jugó en contra de Valeria y a partir de ese momento las dos maestras empezaron con intensidad sus ataques y hostigamiento, especialmente Lucinda. Como el ambiente en la sala de profesores era bastante hostil y se sentía la rivalidad, además de las quejas, rumores negativos y chismes, Valeria jamás permanecía allí. Prefería estar en su salón de arte. Pero esto de nada le sirvió, pues su nombre estaba en boca de todos y su reputación también. A comienzos del siguiente año, Valeria fue nombrada jefe de área y con esto tuvo un enemigo más. Un maestro que estaba muy interesado en este cargo, aunque tampoco tenía remuneración y sí más responsabilidad, las dos amigas se enteraron de esto y con mucho cariño acogieron a este maestro y los tres decidieron trabajar como directores de grupo de un mismo nivel y juntos prepararon un ataque infalible contra la reputación de Valeria.
En una reunión de padres de familia, dejaron a los estudiantes por fuera e hicieron que varios padres firmaran una carta redactada por estos 3 maestros y dirigida al rector. En ella se acusaba a Valeria con 13 quejas relacionadas con su función como docente. Su imagen como profesional quedaba en el piso por las calumnias y mentiras. Los estudiantes no podían decir absolutamente nada, pero esto salió a la luz en una clase artística donde un estudiante dijo todo en público. Los demás le dijeron que guardara silencio y no se metiera en problemas, pues si alguno de estos 3 maestros se enteraba, perdería el año. Valeria no tenía el respaldo del coordinador, quien era directamente encargado de velar porque este tipo de acciones no prevalecieran, pues cuando ingresó al colegio, la acosaba con palabras inapropiadas y miradas atrevidas que fueron notadas por otras profesoras. Cuando ella hacía una acción disciplinaria, él le respondía con frases como «tus labios son muy sexys». Y obviamente se sentía bastante molesta e incómoda por tratarse de un señor casado y mucho mayor que ella. También llegó a tener en su celular más de 100 llamadas perdidas los fines de semana y en horarios no laborables de este individuo. Siempre ingresaba a sus clases con diferentes excusas y le insinuaba cómo debía dictarlas. Le recomendaba que pidiera elementos adicionales, cosa que era totalmente prohibida por la ley, pues con estas acciones vulneraba el derecho de Valeria a la libertad de cátedra. Había acoso laboral y la incitaba a que incumpliera la ley pidiendo elementos extra para la clase. Valeria ya empezaba a enfermarse cada vez que tenía que ir a trabajar. Siempre al llegar a la esquina del colegio le empezaban fuertes migrañas, gastritis y náuseas, y así permanecía después de la jornada laboral hasta la madrugada. Empezó a presentar brotes en todo el cuerpo y día a día su salud decaía hasta que empezó a presentar cuadros fuertes de ansiedad y depresión. Lloraba todos los días y sentía que se había equivocado de profesión y que su vida no tenía sentido. La incapacitaron muchas veces y recobraba el ánimo gracias a 3 maestros también mayores con un gran sentido de justicia y lógicamente con más experiencia en el gremio. Ellos eran como ángeles puestos por Dios. Uno de ellos tuvo que defenderla frente al coordinador cuando fue seleccionada como jefe de área y éste puso en tela de juicio su capacidad y la decisión de los profesores de su área al votar por ella. El peor incidente fue un día que entró a clase a un curso de donde salía Lucinda. Cuando Valeria entró, todos los estudiantes la esperaban en silencio y con sus pupitres dándole la espalda, no hablaban ni decían nada. Ella sintió que el mundo se le vino encima y su gastritis empezó a agudizarse. Actuó con toda tranquilidad, haciendo un gran esfuerzo para no demostrar su dolor físico y emocional. Y empezó a preguntar uno por uno si tenían preparada la actividad. Se limitaban a decir no. 3 estudiantes de ese curso habían ido a cambiarse porque la actividad de ese día era lúdica y muy divertida. Cuando regresaron con su atuendo artístico, quedaron sorprendidos. Una compañera se acercó a ellos y les habló al oído, y ellos dijeron a Valeria: «No vamos a presentar nada». Una de las estudiantes rompió el silencio y atacó a Valeria con argumentos negativos, pero
terminología bastante elaborada para provenir de ella. Hablaba con términos legales y evidentemente ensuciando su labor como profesional. Valeria no resistió más y fue a buscar a la persona encargada para que se tomaran cartas en el asunto. El conducto regular era dirigirse al coordinador, quien no hizo nada, hasta que el mismo profesor que la defendía consiguió que se tomaran acciones. En muchas ocasiones él veía cómo Lucinda trataba mal a Valeria en los pasillos. Lucinda era una mujer escandalosa, con poca decencia y educación, y Valeria solo guardaba silencio. Cuando se tomaron acciones, el coordinador organizó una reunión con Lucinda y Valeria para escuchar los hechos. Lucinda, una vez más, desahogó su ira contra Valeria y le dijo: Valeria, tal vez, solo tal vez, puede que usted me caiga bien como persona, pero en mi vida nunca había visto una persona tan inepta, tan mediocre, tan falta de inteligencia, de talento. ¿Cómo es posible que a alguien como usted la hayan premiado? ¿La premiaron por qué? ¿Por mediocre? En la sala de profesores todos nos burlábamos y decíamos: ¿qué es esto? El premio a la mediocridad. Ay, Valeria, si supieras cómo nos burlamos todos. Y un sinnúmero de insultos que Valeria no escuchaba porque mientras tanto oraba mentalmente pidiendo a Dios ayuda y sabiduría para actuar en ese momento. Durante todos los insultos, con gran esfuerzo, guardó silencio y cuando fue su turno de responder, dijo al coordinador: ¿entiendes por qué no se puede dialogar con ella? Mi madre me enseñó que si no tengo nada bueno que decir, me quede callada. Y no vengo a trabajar para agradarte a ti, Lucinda. Tú ni siquiera sabes cómo doy mis clases, ni conoces mi disciplina, así que no puedes juzgarme. Lo único que dijo el coordinador fue que ellas tenían algo personal por arreglar, donde él no podía intervenir. Así terminó la reunión. Valeria solicitó el acta de lo sucedido, con la que pudo comprobar delitos de injuria y calumnia por parte de Lucinda. Con esto le puso una caución y cesó un poco el hostigamiento. Lucinda no pudo decir nada en contra de Valeria, pues ella sabiamente guardó silencio. Valeria se sintió muy afectada de salud y no continúa trabajando allí. Fue retirada con algunas prebendas, pero con muchas limitaciones a nivel profesional. Ella continúa con terapias psicológicas y medicamento psiquiátrico, convencida de que nunca más quiere regresar a una institución educativa distrital y buscando diariamente el antídoto que actúa como bálsamo en su alma. De Lucinda, lo único que se sabe es que continúa laborando en dicha institución y que continúa asistiendo a su iglesia. Esperamos que algún día decida poner en práctica las enseñanzas que escucha domingo tras domingo, pues evidentemente en ese momento hacía todo lo contrario, y que algún día decida tomar el antídoto, pues no es desconocido para ella. El antídoto. Consejos para vivir mejor y contrarrestar el desánimo.